final es un tema muy general, ¿no? Porque tenéis un producto que queréis vender a empresas y es como todo muy amplio ahora mismo. Yo creo que evidentemente lo que cuentas es o sea, cómo lo cuentes va a ser muy importante, pero sobre todo yo diferenciaría como dos estadios diferentes, ¿vale? Por un lado, cómo estáis comunicando el producto, pero también cómo estáis haciendo la aproximación a cada empresa. Porque a lo mejor, aunque el producto tenga un lenguaje general de cómo queréis transmitirlo y que tenga vuestra base, en un mundo, como has dicho tú, tan escéptico como es el de los empresarios y el coaching, que muchas veces piensan que solo sois vendedores de humo y todas estas cosas, ¿no? Pues al final la forma en la que se lo comuniques a él y cómo veas a esa empresa puede ser muy interesante. Yo lo primero que te diría es que, uno, identifiques algún caso de éxito que le puedas contar de cómo con lo vuestro ha conseguido resultados para acabar con ese escepticismo y conseguir que no piense que estáis vendiendo humo ni nada, sino que de verdad le interesa. Y si de alguna manera hay algo parecido dentro del sector y dentro de alguno de sus competidores, suele ser muy interesante porque de esa manera se consigue que le prestes mucha más atención. Yo, por ejemplo, cuando empecé como copy por cuenta propia, lo que hacía era, cuando conseguía que X persona me contratara en un determinado sector, yo escribía muchas veces a gente de la competencia, aunque no fuese muy directa, pero decía, oye, mira, fulanito de esto, ya estoy trabajando con él o ya estoy trabajando con otras empresas del mismo sector, para decirle, hay gente que está haciendo esto, tú puedes decidir utilizar el copy o no, pero que sepas que hay otros que te están, por decirlo así, adelantando por la derecha si no empiezas a tomar algún tipo de acción. Entonces, hay que valorar un poquito cada caso. Por ejemplo, cuando a mí me contratan muchas veces me dicen, oye, ¿podrías escribirme una plantilla para vender lo que sea en todos los casos? Y yo suelo responder que no, porque al final un mensaje a una persona, que da igual que sea una empresa pequeña o grande, sigue siendo una persona, depende mucho del caso de la persona y para lo que para X puede funcionar, para Y no. Entonces yo lo que te diría es que más allá de que tengas muy claro cuáles son las necesidades y los dolores que cubre el producto que estáis vendiendo, que tengas muy claro cómo ese dolor y esa necesidad está en esa empresa concreta a la que vas a atacar en cada momento, porque de esa manera vas a poder apuntar más desde un sitio, apuntar más desde otro y incidir más. Por ejemplo, me lo invento, yo qué sé, imagínate que vivieras en Madrid, pues como estáis alguno de vosotros, pues ahora mismo el dolor de muchas personas puede ser la necesidad de salir, ¿no? De Madrid, estar encerrados, etcétera. Pues a lo mejor a una persona en Madrid, si yo tuviera una experiencia, me estoy inventando una cosa muy loca, pero una experiencia virtual de unas vacaciones en la playa, pues sería mucho más fácil venderse a una persona en Madrid, porque diría, ahora que estáis encerrados por el COVID, que no podéis salir y bla, pues aquí podéis tener como las vacaciones que no habéis podido tener, o si llegara Navidad, alguna cosa parecida. Pero yo ahora, por ejemplo, vivo en Alcoy, en Alicante. Aquí no hay restricciones de prácticamente nada, ¿no? Entonces aquí habría que buscar otro tono muy distinto, aunque el producto en sí o el servicio en sí fuera exactamente el mismo. El enfoque con el que te dirijas a la persona que quieres venderle en cada momento cambia. Yo, por ejemplo, soy muy poco amigo, como te decía antes, de cualquier mensaje personalizado, no personalizado en cualquier caso. Yo, mail que escribo, tanto para mí como para cualquier cliente o comunicación por redes, aunque tenga muy claro que quiero decir lo mismo, siempre intento decirlo de manera diferente a cada persona, identificando un poquito pues la situación de esa persona. Así que si supiera un poquito más del producto, a lo mejor te podría ir un poquito más allá, pero si no tan general es complicado ese enfoque, como darte una respuesta súper certera. Te diría que investigues mucho con quién hablas en cada momento, que tengas muy claro dónde está padeciendo el problema esa empresa y cómo tu producto o tu servicio le puede ayudar. Si de alguna manera tienes algún dato, pues normalmente un dato estadístico suele ser muy bueno, un dato real de cambio de resultados que acredite todo esto que le estás contando, se lo puedes poner delante y decirle, no, pero es que no vengo a contarte un rollo, sino que mira, la empresa fulanita, o sí, entiendo que no vas a poder decir nombres de empresas, ¿no? Pero esta empresa trabajó con nosotros y ha conseguido esto. Y yo pienso que contigo, que tienes estas circunstancias, estas características y esta situación, pues también podrías conseguirlo. Claro, y un ejercicio que suelo hacer yo cada vez que tengo que enfrentarme a un nuevo cliente, es una cosa muy simple, pero me pregunto 5 veces por qué lo comprarían. Es decir, porque muchas veces se van mucho más adentro de lo que se puede ir de una manera muy superficial. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero imagínate que estuviéramos vendiendo una máquina de zumos, ¿no? Entonces, ¿por qué se compraría la máquina de zumos? Y el primer por qué es muy evidente, porque quieren hacerse zumos, ya. ¿Pero por qué quieren hacerse zumos? Ostras, pues a lo mejor es porque son personas que quieren empezar a comer más fruta y de otra manera no la encuentran, ¿vale? ¿Y por qué quieren comer más fruta? Todo esto evidentemente con Bayer persona y todo por ahí, ¿no? Pero a lo mejor porque están llegando a una edad donde han pensado que se tienen que cuidar más, ¿no? Y de esa manera se ha llegado un poco más profundo a las motivaciones y al dolor de la persona, porque si no es muy fácil decir, oye, ¿por qué alguien se quiere comprar un coche? Bueno, para conducir ya, pero ¿por qué ha elegido, yo qué sé, por qué un Renault en vez de un Volvo? O un Volvo en lugar de un Mercedes, o un Mercedes en lugar de lo que sea, ¿no? Y de esa manera se puede intentar atacar un poquito más el mensaje, intentar entender sobre todo un poquito más al que está comprando. En el caso tuyo, pues
lo que yo te diría es que te preguntes mucho por qué esos accionistas, por qué esos stakeholders tienen, o sea, por qué a la empresa le interesa sobre todo beneficiarlos, pero no solo porque nos va a ir mejor a todos, sino por un poquito más allá, ¿no? Cómo tú le puedes hacer ese clic, cómo puedes, lo que dices tú. Entonces yo te diría que jugaras un poquito con lo de los 5 porqués, que analizaras concretamente qué beneficio real tiene esto para ellos, porque al final esto al empresario pues se lo vas a poder vender seguramente, pero luego este empresario a la hora de trabajar se lo va a tener que comunicar también a una serie de trabajadores que probablemente les dé exactamente igual, les digo, joder, no sé qué, yo lo que quieren es ir 8 horas, irse a casa y ya está, ¿no? Entonces, de alguna manera que ellos sientan que lo pueden llevar a cabo, que sientan que pueden involucrar al resto y que pueden conseguir ese resultado. Intentaré ir un poquito por allí. También te digo que te doy la respuesta más o menos precisa que puedo por el hecho de que cada caso es un mundo, ¿no? Y en el sentido de que también seguro que sabéis cuál es el beneficio principal que tiene vuestro producto, o vosotros mismos sabéis por qué os lo comprarían, y apostaría también ir yendo con eso de frente. Es lo típico, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hacemos con los zumos, o yo qué sé, ¿por qué se contrata un copy, por ejemplo? Pues está muy claro que es para vender más y tal, pero muchas veces también puede ser porque yo no me quiero pelear con los textos, porque me da pereza hacer esto, bla, 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 ¿no? Entonces, intentar encontrar esos beneficios que vosotros penséis que le pueden convencer y lanzarlos. Y luego a mí me gusta mucho, cada vez que hago una oferta, y esto ya lo digo como bonus un poco, a cualquier persona que quiero que me contrate, es en lugar de ofrecer uno, hacer un doble cierre, siempre con dos, ¿no? Porque cuando tú haces una oferta, yo te digo, oye, mira, Santiago, ¿me compras el boli? Y tú me puedes decir sí o no, pero si te digo, oye, ¿me compras este boli o esta taza? Automáticamente en muchos mentes de las personas lo que pasa es que desaparece el no como opción y empieza a aparecer el uno u otro, y esto a la hora de convencer puede ser muy interesante, y te lo digo sobre todo porque a lo mejor en lugar de ir con una propuesta podéis ir con dos, pero no quiere decir que vayáis con dos propuestas diferentes. Vosotros tenéis que tener una que es la que sepáis que queréis que os compren, y luego la otra se utiliza para apoyar al resto, porque sea menos atractiva, porque sea más cara, porque sea lo que sea, de tal manera que sepáis muy bien. Esto es lo que suele hacer Netflix y todo esto cuando te ponen 2 o 3 precios a la hora de que les contrates. Ellos quieren uno y te juegan un poquito con lo otro para decirte, oye, mira, que este es el mejor, el otro es muy caro y el otro tiene muy poco, ¿no? Vete a este que es el bueno, y muchas veces ya ni tienen vergüenza y te ponen arriba el recomendado para que directamente se te vaya ahí la vista. Sí, eso te iba a decir, que 3 minutos parecen poco, pero en realidad en un vídeo es mucho, tienes tiempo para decir bastantes cosas. Yo, al final, cuando tengo que trabajar el guión con cualquier cliente, lo que hago es tengo una estructura básica, y luego a partir de ahí pues voy evolucionándola en función de si se requiere algo o no. Pero es básicamente la siguiente. Empiezo con el dolor, es decir, qué problema tiene la persona que nuestro producto o nuestro servicio va a solucionar. Luego pasaríamos a una agitación, que es qué puede pasar si esa persona no soluciona ese problema, ¿vale? Después ya metería la introducción, pues, hola, pues en tu caso soy José Miguel de la empresa no sé qué o del proyecto. Yo empezaría, en un vídeo a ver, no sé si, depende del contexto, igual tienes que presentarte, pero yo, si no tuviera ningún tipo de criterio, ninguna referencia de cómo lo está haciendo el otro, empezaría incluyendo, pues entonces atacaría el dolor primero para que la persona que lo vea y que se pueda sentir identificada entienda directamente, ostras, esto es aquí, esto es así, básicamente porque normalmente la gente tiene muy poca paciencia para cualquier vídeo, ¿no? Entonces son muy rápidos pasando de un lado a otro. Entonces hay que engancharlo de alguna manera para que cuando lo vean digan, hostia, esto me interesa, ¿no? Y por eso empezaría atacando el dolor, que sería, pues yo qué sé, le atacas esa necesidad, ese dolor que tiene, y luego pasaría a un proceso de agitación, que es dónde puedes estar si no solucionas el problema, ¿no? Pues imagínate que estuvieras vendiendo un gimnasio para perder grasa o para adelgazar, pues podrías poner algo así, perdón el tono de teletida, ¿no? Pero estás cansado de tu salud tal, sabes que tener sobrepeso puede derivar en no sé cuántas enfermedades, y ahí es donde me presentaría. Yo diría, hola tal, soy Carmelo y pues soy el diseñador o el emprendedor o el desarrollador de lo que sea de este producto o este servicio que te va a ayudar a tal, ¿vale? Y ahí ya inventaría un poquito la solución. Y ahí, pues eso, y luego ya, claro, entendiendo que es una empresa, igual ya cambiaría un poquito, porque si le metes la introducción de quién eres, de por qué tienen que apostar por este día y tal, y luego ya entraría a profundizar en la idea. Evidentemente, ahí ponte una estructura muy muy clara con tus guioncitos o tus cosas de qué quieres decir exactamente para que no se te vaya el tiempo, porque 3 minutos es mucho, pero como te pongas a hablar, la verborrea nos lleva a enrollarnos muchísimo. Entonces, no sé cómo estás acostumbrado a hablarle a una cámara, porque hablar en público a mí me cuesta más que hablarle a una cámara, pero es cierto que
si no estamos acostumbrados a hablar en una cámara, no tenemos esa relación de todo lo que estamos diciendo y es fácil que se nos vaya, ¿no? Entonces, si más o menos sabes hacerlo, ponte 2 o 3 puntitos para que sea lo más natural posible y no parezca que estás leyendo, pero si necesitas tenerlo muy claro, escríbetelo y hay aplicaciones de teleprompter de estas que te lo puedes ir leyendo ahí sin problema. Y entonces empezaríamos con lo que decíamos antes, dolor, agitación, introducción, meteríamos ya una parte que yo técnicamente llamo el meollo del asunto, que es ya ir con la caña de los beneficios que va a poder tener, claro, en este caso no para el cliente final, sino para Endesa apostar por esa idea, ¿vale? Y estaría bien que también lo relacionaras con ese segmento de producto, perdón, ese segmento de clientes de Endesa al que estás dirigiendo el producto para que vea que es bueno para ellos y también les hagas ver directamente que es algo que van a poder apostar por ello, que van a ganar, ¿no? Porque como no tengo muy claro lo que es exactamente, pero bueno, que el cliente final lo va a valorar y que ellos se van a beneficiar de ese valor. Y luego, antes de acabar, cuando te queden 30 segundos, 25 segundos, haz un resumen muy importante de los 3 puntos clave, porque en 3 minutos no vas a tener mucho más tiempo, para que la última impresión que tengan del vídeo sea positiva, sea de me voy con todo claro, me voy con la lección aprendida, y estos son los 3 puntos que quieres que recuerden, ¿no? Esas 3 ideas. Y ya cerraría simplemente, pues, si existiera alguna manera que se tuvieran que poner en contacto contigo, lo que sea, lo diría. Y si no, pues si estás como en un proceso y simplemente te tienen que enviar un email y ya está predeterminado, pues les daría las gracias por la atención y seguiría hacia adelante. Depende mucho. A ver, lo que pasa es que si tienes 3 minutos, ¿cuánto tiempo puedes malgastar en eso? Te quiero decir, si te sobra el tiempo, pues igual te diría, pues si te quedan 15, 20 segundos, ponlo. Pero Claro, por eso te digo que al final es como decir, ostras, yo no, como no sé cómo es el proceso, no sé si Endesa valora esto. Es decir, valora que tengas una trayectoria, valora que tengas una carrera como emprendedor, como empresario a la hora de contratar, o sea, a la hora de apostar, o les da igual. Es complicado teniendo 3 minutos, entonces yo lo que te diría es que hablaras de tu trayectoria, pero todo lo que esté relacionado con esa idea que pueda darle valor a tu idea. No sé si me explico. Por ejemplo, si estuvieras vendiendo un coche eléctrico, pues que has estado en empresas que has creado un coche eléctrico antes, yo que sé, me lo invento, que has trabajado en empresas relacionadas o en el medio ambiente o tal, algo que pueda darle ese empaque a la idea que estás intentando vender o que estás intentando que apuesten por ella. Pero no por nada, porque si no, si cuentas una trayectoria que no tiene nada que ver, lo que puede pasar también es lo mismo de antes. Tienes que conseguir que esos 3 minutos estén prestándote atención y toda la información va a ser importante. No sé cuántas personas os vais a presentar a ese proceso, pero si sois 3 o 4, os van a prestar atención a 4 perfectamente, pero en el momento que seáis 15, 20, 25, la atención ya empieza a ser mucho más dispersa y va a haber gente hasta las narices de ver vídeos y ver vídeos, ¿no? Y seguramente muchos hagan lo de, hola, soy fulanito, he hecho todo esto y por eso es mi idea. Y a lo mejor en esos 30 o 40 segundos que han dedicado a eso, aparte de perder un tiempo muy precioso, le han dicho, ostras, otro tío que se presenta exactamente igual contándome todo el rollo de a ver quién la tiene más larga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo te diría que podrías hablar de tu trayectoria sin problemas, pero que sea para impulsar la idea que estás intentando vender, que no engordes simplemente el currículum por mira qué pedazo de trayectoria tengo, mira qué bueno soy, sino que digas, ostras, esto es bueno por esto y me apunta para esto. Pues entonces en singular seguro. Al final tú piensas, sobre todo con el podcast, ¿vale? El podcast es una experiencia súper íntima en la que la gente te va a estar escuchando tranquilamente, ¿no? Entonces, aparte de que hables de emprendimiento y todo lo que sea, con quien van a conectar es contigo, con tu voz, con tu forma de transmitir, con tu forma de comunicar. Y cuando entren en la página web van a esperar que esa misma persona que les está hablando en el podcast, pues hable también con ellos de una manera cercana. Entonces, siempre, salvo que exista una justificación, en primera persona del singular, comunicándonos de persona a persona. Eso es al final lo que más conecta, y sobre todo si después te van a escuchar hablando tranquilamente con el audio. Uy, te he perdido, te me has cambiado de sitio aquí. Eso, que lo hagas en singular, vamos, 100%. Pues yo te diría que intentes buscar a lo mejor un término medio y sobre todo con algo con lo que tú te sientas a gusto, porque al final tú vas a estar haciendo ese programa mucho tiempo, vas a estar... entonces, si haces algo muy formal o muy informal con lo que te sientas fuera de sitio, al final vas a acabar... Lo más probable es que, aunque empieces muy formal o muy informal, vayas a ir tendiendo al punto donde tú estás cómodo a base de ir grabando. Pero yo te diría que buscaras un lenguaje que fuera o sea, que no hace falta irnos al usted, al tal, puedes hacer un programa totalmente formal con un lenguaje que sea entendible por todos. Si vas a ir de personas de 16 a 40 años, intenta que sean una forma de comunicar que más o menos lo entiendan. Evidentemente es un gap muy grande y puede haber muchas diferencias, ¿no? Pero yo intentaría evitar el usted si no fuera justificado por la situación y hacerlo lo mismo, hablando, esto también, que como relacionado con la pregunta de antes que me has dicho, en singular o en plural. También hablaría en segunda persona del singular todo el rato, es decir, tú, no a vosotros, sino a tú, por el hecho de que
aunque te vayan a escuchar, y espero millones y millones de personas en algún momento, cada persona lo va a estar escuchando de manera individual, ¿no? En su casa, dando un paseo, yo que sé, haciendo deporte. Entonces vas a conectar mucho mejor con ellos y en vez de decirle, pues hoy os voy a explicar, pues decirle, hoy te voy a explicar, esto conecta mucho más y hace que sea mucho más cercano a la hora de conseguir que esa persona siga escuchando y que sienta al final lo que has dicho tú, que esto es entretenimiento. El podcast también, creo yo, es acompañamiento a las personas, hacerles compañía, y eso suele ser la forma. Entonces yo te diría que no te complicaras mucho con el lenguaje, salvo que fuera muy necesario a la hora de empezar, y lo hicieras de la forma más natural que a ti te salga para hablarles a esas personas, porque al final vas a estar haciéndolo mucho tiempo y estoy convencido de que vas a empezar de una manera u otra y vas a ir tendiendo. Yo te pongo el ejemplo de mi podcast, por ejemplo. Yo empecé intentando ser muy serio, muy tal, muy lo que sé qué, y poco a poco vas tendiendo a soltarte, y cuando te sueltas eres más tú. Y más en un podcast de estás delante del micrófono tranquilamente sin mucha presión. Todo súper serio, o sea, intentando parecer muy profesional, ¿no? Pareciendo, oye, que estoy aquí, que sé mucho y que mira todo lo que hago, ¿no? Como tal. Y luego me di cuenta de que poco a poco me iba pues soltando más, estando más tranquilo, y que de alguna manera pues empezaba a ser más yo. No, tampoco te sé dar una explicación mucho más técnica, ¿no? Pero funcionaba, y a medida que te ibas dando cuenta de que la gente responde a la manera en la que tú estás comunicando, pues dejas de intentar tener ese papel de gran profesional que soy y empiezas a ser un poco más tú. Sobre todo yo creo que en el mundo emprendedor somos personas todos de nuestro padre y nuestra madre, no tenemos ese perfil de ejecutivo, directivo, súper serio, sino que somos más pues gente que nos peleamos por intentar ganarnos la vida tranquilamente y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que ese tono más cercano, más humano, es lo que hace al final que los podcasts vayan muy bien para un sector como nosotros. Está muy trillado, pero si se utiliza normalmente es porque funciona, ¿no? Yo te diría que intentes utilizar más recursos, ¿no? Es decir, poner una pregunta está genial. De hecho, yo creo que en donde apuntarse a mi newsletter, yo creo que... No, antes tenía una pregunta que era algo así como: ¿quieres recibir cada día un consejo de copywriting gratis? O algo así era, no me acuerdo. Ahora ya lo he pasado más a una frase afirmativa. Pero si es así es porque funcionan. De hecho, antes me estaba viendo un vídeo, me estaba haciendo una formación americana de copy, y precisamente hablaban de que la fórmula mágica que ellos explicaban para eso era pregunta que indica el dolor y respuesta, ¿no? Entonces yo te diría que apuestes por las preguntas porque funcionan, pero salvo que sea, si es para una newsletter en tu página web, evidentemente tienes el espacio muy tasado. Pero, por ejemplo, si fuera para un post, para un anuncio en Facebook, para lo que sea, que aunque empieces con la pregunta, no vayas directamente a pregunta-respuesta, sino que desarrolles la situación. Por ejemplo, ¿te gustaría aprender a emprender tal? Pues, y a lo mejor hablarás, pues mira, este es el momento porque el paro en España como consecuencia del COVID ha subido tanto, la situación económica tal. Entonces yo te recomiendo que te descargues esta guía para poder aprender. Como que le des un poco más de cuerpo para intentar hacerlo un poquito mejor. Evidentemente en el sitio de la newsletter en tu web pues tampoco tienes mucho más espacio, es una frasecita, dos como mucho, y oye, descárgate esto y para adelante. Pues mira, como empresa no, pero sí que he estado trabajando con asociaciones de animales, de albergues de perritos, de gatos, etcétera, y también de personas mayores para, pues bueno, por eso, para intentar ayudarles, ¿no? Y yo el consejo que siempre les doy es que no sé si será tu caso, pero es un error que suelo ver mucho, es que este tipo de organizaciones ponen el foco siempre en los animales, o en el caso de la asociación de personas mayores, en las personas mayores. Y yo les digo que entiendo por qué lo hacen, pero que esto es un error, porque al final tú no quieres captar a esa persona, sino lo que quieres captar es a la persona que te pueda ayudar, pues adoptando el perrito, adoptando el gato, o ayudando a esa persona que, por ejemplo, yo estuve en una asociación que se llama Amigos de los Mayores, que lo que hacen es evitar que personas mayores pasen fechas señaladas solos, ¿no? Y que estar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les decía siempre es el hecho de, oye, aunque tú quieras ayudarles, al final tu cliente, aunque no lo querían llamar cliente, no, pero tu cliente es la persona que está fuera. Entonces el protagonista de todo esto no puede ser el perro, no puede ser el gato, no puede ser la persona mayor, sino tiene que ser esa persona que viene de fuera a ayudarlo, bien que se va a sentir, convertirlo, mira, has salvado un perro, mira qué bueno eres, este tipo de cosas, ¿no? Para animarle a él y ponerle en el centro de todo lo demás. En general yo siempre digo que todas las páginas web tienen que ser clientecéntricas, en el sentido de que no hablemos de nosotros mismos, sino hablemos siempre del que viene, del que llega, de contémosle lo guay que es, lo bien que le va a ir con nosotros, pero a él, que nosotros estemos siempre en un segundo plano. Entonces, en todo este tipo de cosas solidarias siempre veo el mismo patrón. Mira, hemos salvado no sé cuántos perros, hemos hecho no sé qué, que está guay y que a lo mejor tiene que estar, pero el principal mensaje que le tenemos que dar es lo bien que se va a sentir salvando un perro, lo buena persona que va a ser, cómo va a cambiar su vida. También, ¿te sientes solo? Pues mira, un perro te va a hacer compañía, un gato, lo que sea, ¿no? Y atacar ese tipo de emociones, porque al final, aunque la persona vaya a ir a adoptar, por ejemplo, en esos casos, al final la persona está
cogiendo un perro para sí mismo, ¿no? Para su vida, para tal, y está pensando en sí mismo y de casualidad, pues, en lugar de comprar, apuesta por la vía buena, ¿no? Por decirlo así, yo tengo 2 perros adoptados y 2 gatos adoptados también. Entonces, apuesta por esa vía, pero en realidad, aunque hagamos algo bueno, lo hacemos de manera egoísta, lo hacemos por nosotros y luego, bueno, pues si de manera casual y encima ahorrando dinero, que es de las pocas veces que haciendo algo bueno encima te ahorras dinero, pues puedes hacerlo, pues mejor que mejor. Entonces yo te diría que te dirigieras siempre a esa persona, no al acto social y tal, sino como esa persona que va a participar en el acto social se va a beneficiar de ello, entre muchas comillas, ¿no? Entendiéndolo como estatus, bienestar propio y todo este tipo de cosas, ¿no? Es lo típico. ¿Por qué la gente dona a organizaciones como Save the Children, tal? No es para solucionar el problema, es para sentirse un poco bien de, mira, yo estoy donando X euros, qué bueno soy, ya esto que está pasando yo ya me estoy encargando, esto ya no es mi problema. Sí, pero mira, fíjate, has dicho que se lo estás viendo a un precio económico, ¿vale? Pero seguramente lo que luego puedan hacer con ello, con eso ese conocimiento que tú les estás dando, les va a permitir ahorrarse un montón después en cualquier otra cosa. Haz esa comparación, oye, esto cuesta tanto, pero mira, en este caso te vas a saber hacerlo y te vas a ahorrar esto, esto y esto, y de esa manera no lo estás presentando como un gasto, sino que lo estás presentando como una inversión que va a tener para el otro lado, ¿no? De hecho, la palabra gasto, cuanto menos la utilicemos siempre mejor, ¿no? Y siempre pasándola a inversión. Pero eso, oye, dile, mira, te lo estoy vendiendo más barato que la competencia, que mira, la competencia lo vende a esto y a esto, o con las otras opciones que tenga, ¿vale? Gracias a esto vas a poder hacer esto y esto que antes no sabías, y si solo tuvieras que haber contratado a un profesional, pues te hubiera hecho más o menos esto y esto, estás ahorrando, estás consiguiendo, y a lo mejor con esa cantidad económica, y para tu conflicto interno también es un poquito mejor, porque ya no es solo, vale, estoy vendiendo, que yo creo que eso al principio nos cuesta mucho a todos, pero además de estar vendiendo, en realidad te estoy poniendo en una situación donde vas a poder hacerlo mejor, vas a poder ayudar más, y tú también vas a verte beneficiado. Igual intentando pensar un poquito así, va un poquito mejor. Pues mira, para comentar un poco lo que has dicho, bueno, lo del vídeo vale para un vídeo, vale para un post largo, vale un poquito para todo, ¿no? Para que la gente cuando se vaya con las 3 cosas, 3, si es muy largo a lo mejor son 5, ¿no? Yo soy muy partidario de los números impares, esto es un poco de top, ¿vale? No me gustan los números pares para estas cosas, pero no hay por ningún motivo en especial. Entonces eso, que recordar lo bueno, y luego lo del lenguaje inclusivo, la verdad es que es muy complicado. Yo, por ejemplo, antes de emprender, durante 2 o 3 años antes de emprender, estuve trabajando como copy en Cruz Roja en Madrid, en el área de formación, y teníamos como una serie de pautas que eran súper complicadas de llevar a cabo en cualquier texto, un montón de expresiones, un montón de términos que no se podían utilizar, y yo escribía con la chuleta al lado porque era muy, muy difícil, ¿no? Yo, cuando trabajo con un cliente, le suelo preguntar cómo quiere gestionar todo esto del lenguaje inclusivo, para tener más o menos una idea de cómo lo ve él, ¿no? Porque al final, aunque lo escriba yo, la comunicación es suya, tiene que estar un poco orientado a su marca. Yo personalmente lo que hago en mi caso propio, cuando hablo para mí, para mi negocio, es siempre hago muy bien lo que has dicho tú, de en lugar de decir si estás interesado o interesado, o si te interesa, y luego en caso de no poder hacer nada, muchas veces lo dejo con el masculino genérico, pero es por una razón simplemente de hacer el texto lo más corto posible y no hacerlo engorroso. Si sé que me dirijo a más hombres, en cualquier caso lo hago con masculino, y si sé que me dirijo a más mujeres, a pesar de que pueda haber hombres, en femenino, y ya está, intentar coger al colectivo principal. Pero no me gusta hacer los dos porque ya empiezas, si a todos y todas, si te gustan, tal, es como empezar a meter muchas palabras, que lo que dices tú, solo hace que el mensaje sea mucho más engorroso y que parece una cosa, a lo mejor en 3 palabras, de pronto necesites 7 u 8, y es como, ostras, se te está yendo un poco de las manos, ¿no? Entonces intento buscar un poquito esas triquiñuelas para intentar hacerlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, yo tengo una clienta que es coach de mujeres emprendedoras, aquí hablando de coach, y nada, pues como sabemos que sus clientes son sobre todo mujeres, pues a pesar de que hay hombres, siempre hacemos la comunicación en femenino genérico para todos, y ya está, porque además está alineado con todo lo que ella quiere comunicar, y es un poco intentar buscar en cada caso una línea por donde quieras tirar. Claro, mira, yo lo que te diría es que para la segunda parte, lo primero es que cuanto más natural siempre mejor, y yo creo que lo primero que muchas veces nos bloqueamos porque no naturalizamos que vender es parte de lo que tenemos que hacer y que es necesario, ¿no? Evidentemente toda la parte comercial, persuasiva, hay que meterla sí o sí, porque si no, no vamos a vender al final a nadie. Pues quitar objeciones, hablar de los beneficios, todo esto hay que ponerlo, pero yo intentaría que fuera de la manera más orgánica posible. Yo tengo un truco mental que lo hago desde siempre, que es que cuando ya sé más o menos quién es el perfil de buyer persona de cada caso, me intento imaginar una persona que conozco personalmente, que más o menos encaje en ese perfil, ¿no? Entonces me intento imaginar contándoselo a él en un bar, tomándome una cerveza o lo que sea, y luego intentar bajar esa conversación a tierra. Y para más o menos es un primer ejercicio para ver cómo se lo contaría de manera natural, porque si no, muchas veces pasa lo que eso, ¿no? Que te pones delante del teclado, empiezas a escribir
y parece que te quieres volver Góngora, Quevedo, alguno de estos y como si quisieras escribir el próximo Quijote o cualquier otro poemario de estos. Entonces, yo intentaría por lo menos ir un poquito por ese punto un poco más natural, pero eso no quita que tengas que ir yendo a la parte persuasiva. Una página de ventas es una página de ventas, quiero decir, y al final la gente que entra a la página de ventas entra porque quiere comprar, es decir, no vivimos en un mundo de la piruleta donde piense que no lo va a dar gratis, ¿no? Entonces, igual que te digo que a lo mejor un apartado de sobre mí, uno de los... No fallo, pero una cosa que a mí no me gusta es que creo que se están, en general, convirtiendo en páginas de venta 2.0 en el que te vuelven a soltar la misma chapa para intentar venderte. Yo digo, oye, si alguien entra en la página sobre mí es para conocer tu historia, que además es muy importante para conectar, sobre todo si estás vendiendo a emprendedores, porque al final, normalmente, la historia de un emprendedor es, oye, estaba mal y quise cambiar y me atreví a hacer esto. Y muchas veces lo que hacemos es ayudar a otra persona que siga haciendo el mismo camino, ¿no? Y ahí se puede conectar muy bien. Y luego eso no quiere decir que después de toda la historia vayas resaltando los puntos importantes y que estén orientados a la venta final, para decir, oye, tal, pero yo te puedo ayudar con esto, lo que sea, ¿no? Pero en una página de ventas la gente entra a comprar y ahí tienes que utilizar todo lo que esté en tu mano para vender. Eso no quiere decir que renunciemos a un lenguaje natural, tiene que seguir teniendo el mismo tono y el mismo enfoque que hemos tenido a lo largo de todo el resto de la página, por ejemplo. Pero ahí hay que hablar de beneficios, hay que hablar de la oferta en sí, hay que, pues si utilizamos alguna técnica pues de pricing o lo que sea, también hay que meterla, hay que acabar con cualquier tipo de objeción que sepamos que pueda tener el cliente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho si hay algún tipo de garantía, utilizarla también para vender, en el sentido de que como es un texto que sabemos que el cliente va a leer sí o sí, porque otra cosa no, pero le encanta saber a qué tiene derecho antes de comprarnos, ¿no? Pues ahí puedes meter otra vez la propuesta de valor o puedes meter algo más, aparte del 100% garantizado en 15 días, típico que se mete, pues te lo van a meter, lo puedes meter ahí, ¿no? Entonces, es decir, que hay puntos donde hay que vender y yo no intentaría camuflarlo como que no. De hecho, creo que si hay un contexto de venta, la persona está más dispuesta a comprar que si no lo hubiera, porque ya está ahí en esa situación de, vale, me están vendiendo, punto pelota. De hecho, yo conozco gente que directamente te pone, en esta página te voy a vender, y lo que hace es, oye, estás aquí para comprar, y yo personalmente creo que es más fácil vender en ese contexto en el que ya saben que estás ofreciéndoles algo, que si de pronto estuvieras contándole la historia de lo que sea y de pronto, oye, por cierto, tengo esto. Como que no están en ese estado donde sí pueden soltar la cartera. Y lo primero que me has dicho es si tenía algún truco, algún consejo, ¿no? En general. Pues mira, yo creo que tenemos que tener muy claro lo que hacemos cuando vendemos. Es, una persona está mal, o sea, no es que esté triste y nada, sino simplemente que no está todo lo bien que podría estar. Puede ser muy mal, puede ser muy bien, pero puede estar mejor. Y con nuestro producto, nuestro servicio, va a estar bien. Hay que buscar la manera de hacer ese puente. Esa es la clave de todo lo demás, ¿no? Y ya eso a nivel general. Luego a nivel técnico, pues yo diría lo que hemos estado hablando de si no hay una razón más allá, hablar siempre a la persona directamente, hablar en segunda persona, el singular, para que sea una comunicación directa y crear ese clima de confianza que siempre es importante. Diría también todo el tema de la web cliente céntrica, que se sienta protagonista, es decir, menos yo, mi empresa, 100 años de experiencia, hemos salvado todos los perritos del mundo y ¿qué puedes conseguir tú con todo esto? Y con esas dos ideas ya irías bastante bien. Y luego que a la hora de estructurar la información, esto es ya ni siquiera a nivel de copy, pero yo el principal problema que veo en la mayoría de las webs, en mayoría de las veces que se comunica, es que en lugar de organizar la información, pensar lo que queremos decir, luego decirlo, lo decimos y luego como mucho revisamos un poco. Yo intentaría, antes de cualquier texto, independientemente de que sea, cualquier texto importante, independiente de que sea un email, que sea una página web, que sea lo que sea, hacer un pequeño esquemita donde más o menos diga, voy a decir esto, esto y esto, lo voy a hacer así, 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 y conectarlo de tal manera que tenga sentido y que no tengamos que luego rehacer el trabajo, porque luego no rehacemos ese trabajo. Así que como manera de cierre de eso, yo diría que en esas páginas importantes de venta, en esas páginas importantes, antes de redactar los textos enteros, redactemos los bullet points, los puntitos, las viñetitas, y luego utilicemos el texto para unir esos bullet points, porque al final esos puntitos son muy muy útiles, porque ayudan a dar la información muy clara, muy directa, y el usuario, en vez de leerse todo nuestro tocho, primero va a ir a leerse esos puntos clave y si le gusta dice, ostras, pues vale, pues vamos a volver a leerlo bien porque esto me interesa, ¿no? Así que así a nivel general iría por eso. Si fuera eso a nivel web, si estuviéramos haciendo un email marketing con copy, 100% atención al asunto, intentar, al final es generar curiosidad, más interés, más contraste, es decir, curiosidad, vale, algo que llame la atención, ¿no? El típico post que ves de los 17 animales híbridos y que tú no habías pensado, que a ti nunca te ha interesado, pero lo ves porque te genera esa curiosidad, ¿no? Luego, hablar de un beneficio, es decir, dar una razón para que puedan entrar en
en ese post, y luego a mí me gusta mucho utilizar algo de contraste, que es algo extraño, que les choque y que sea todavía más para eso, ¿no? Yo leí una vez, me mandaron un email que era algo tal que así. Tiene 17 relaciones sexuales en 2 horas. ¿Cómo era? Tiene 17 relaciones sexuales en 2 horas. Te cuenta cómo hacerlo a pesar de tener 97 años, ¿no? Entonces, claro, tú ves lo de 97 años y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues un poquito ese toque que digas, ostras, estoy mirándolo, ¿no? Y a la hora de crear una campaña en cualquier formato, que la primera frase es la más importante siempre y que capte la atención. Que hay diferentes formas de hacerlo, que es poder atacar directamente al dolor, como lo hemos estado haciendo antes, pero a lo mejor se puede crear una frase que cuando la leas digas, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Que sea súper interesante. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo estoy trabajando con un inversor un inversor financiero, y nada, ahora lo que está queriendo es captar hipotecas, ¿vale? Pues en una publicación que vamos a hacer en alguna campaña es algo tan tonto como los bancos te están engañando, pero ahora además hay pruebas. Es decir, que lo de los bancos te están engañando ya lo sabe todo el mundo, pero oye, soy inversor y encima te voy a dar pruebas de por qué te están engañando, ¿no? Pues de alguna manera para que digan, ostras, esto me interesa. Y también ya como último, ya te dejo hablar, perdona, a lo mejor empezar la publicación de cualquier título, cualquier cosa, como si fuera, a mí me gusta llamarlo aspecto de noticia, que llame la atención, ¿no? Hace poco yo leí que, pues yo que sé, que habían encontrado huesos de dinosaurios fosilizados que tenían cáncer, pues por ejemplo. Pues tú esto lo empiezas y luego lo puedes relacionar con lo que estás haciendo, y eso va a llamar mucho más la atención que si vamos directamente a venderle el producto o servicio, porque es algo que la gente de manera natural miraría. No como si le dices, oye, pues este jabón te va a dejar la piel más blanca, ¿no? Pues ok, ¿vale? Pero eso tampoco es tan importante. Mira, y yo lo primero que te diría es que evidentemente tú eres el primero que tiene que estar conforme con la manera de comunicar, ¿no? Si vas a decir lo mismo y hay 2 caminos, tiene que ser la tuya, porque luego además tú, en un caso como el tuyo concreto, vas a hablar con esa persona cara a cara y ostras, tiene que la primera impresión que se haya llevado corresponderse con luego la que puedas hacerle. Y si luego le vas a ir dando, tienes que tener una mentalidad positiva o lo que sea, no sé qué, y luego te dice, ya tío, pero tú en tu web tienes todo negativo, es decir, oye, pues no, ¿no? Y bueno, ya a nivel genérico, yo soy mucho más partidario y a mí me ha dado mucho mejor resultado siempre hacerlo en positivo. Pero, y yo siempre abogo por hacer la mayor parte de los mensajes en positivo. Creo que impactan mucho más el qué podemos conseguir que lo mal que estamos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de un gimnasio que me lo explicaron una vez en un evento, que lo que hacían era lo siguiente. Empezaron poniendo solo fotos del antes, ¿no? Porque era un gimnasio especializado en tener un programa que querían vender para perder grasa, ¿no? Y ponían solo el foto del antes, ¿no? De la chica o el chica, pues, con sobrepeso, tal. Apenas conseguían ninguna venta. ¿Por qué? Porque eso lo veían y decían, vale, yo no quiero ser esto, pero no te sentías identificado con el qué puedo conseguir. Luego empezaron a poner fotos de, pues, chicos y chicas con sobrepeso y luego chicos y chicas, pues, en forma. Y aumentaron las ventas, porque de alguna manera querían verse ya en la figura del segundo, querían tal y se veían representados en la primera. Pero después quitaron las fotos de las personas con sobrepeso y pusieron solo gente guapa, fuerte, tal. Y aumentaron muchísimo más, porque lo que hacían era directamente esas personas proyectaban su deseo en esas imágenes que estaban viendo, ¿no? Por eso te quiero decir que muchas veces el positivo, a dónde queremos llegar, nos motiva mucho, mucho más. Ahora bien, hay casos donde a lo mejor la palabra negativa puede ser interesante. Yo abogaría solo por cuestiones negativas, cuando estemos apelando a la culpa, por ejemplo, a lo mejor en el caso de Raquel puede ser interesante, el número de perros que hay abandonados, el número de gatos, el número de tal, todo este tipo de cosas. Esto lo utilizan mucho las ONGs y tal, porque al final hay miles de niños que no sé qué, no tienen comida, no tienen tal, porque quieren despertar en ti un sentimiento de culpa que despierte un poquito esa acción, ¿no? Y luego, el otro contexto en el que yo lo podría utilizar es si el dolor es tan malo que de alguna manera lleve a que sí o sí, solo porque el hecho de que sea malo, pues quiera cambiarlo. Yo qué sé, es que ahora mismo no se me ocurre, ¿no? Pero que de verdad afecte a la persona, pero... De hecho, hay estudios que dicen que desde que se puso el no fumar en las cajetillas de tabaco, que eso en realidad despierta las mismas en el cerebro, las mismas emociones tal que el fumar, y que aumenta las ganas de fumar en las fotitos del tabaco. Pero bueno, eso yo no he hecho un experimento, así que no sé decir, eso son cosas que salen por ahí. Pues mira, depende un poco del contexto de la página. Yo, por ejemplo, en mi web antes tenía puesto desde el principio copywriting, ¿no? Por ahí. Y poco a poco lo he empezado a echar cada vez más hacia abajo, porque entiendo que hay mucha gente que entra y que a lo mejor no tiene demasiado claro lo que es el copy, ¿no? Entonces, pues es un cliente que pierdo. Entonces, directamente, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero ponen así como que impulso tus ventas con técnicas de escritura persuasiva o algo de ese estilo, ¿no? Porque son palabras que la gente va a entender mucho más. Aunque no entienda qué es escritura persuasiva como concepto, escribir ya sabe dónde voy a hacer el foco. Entonces, yo te diría que depende un poco a quién te estés dirigiendo, en tu caso como emprendedores,
Si el lenguaje que vas a utilizar es el lenguaje que se utiliza en el día a día del mundo emprendedor, sí que puedes utilizar un anglicismo. Por ejemplo, no creo que haya ninguna diferencia entre utilizar CTA o llamada a la acción, por ejemplo, ¿no? Porque al final son términos que manejamos todos los días. Pero a mí, antes, por ejemplo, ha habido un chico con el que estaba hablando antes y me ha dicho, no, yo quiero, no sé qué me ha dicho, pero en la web, la parte del LED, ¿qué es esto, no? ¿Cómo lo harías? Y yo he dicho, ¿LED? ¿Eso qué es? ¿No? Porque al final es otra expresión que se utiliza. Yo digo, bueno, escribo esto en mi cabeza, lo he llamado siempre conector, ¿no? De una manera diferente. Entonces, simplemente te diría que pusieras la palabra la más conocida. Sé que esto es muy más difícil de decirlo, pero, por ejemplo, entre guía y tutorial, en realidad no creo que haya tanta diferencia. Bueno, yo más o menos ya lo entiendo como un texto más, esto es algo personal ya, como un texto en el que vas a explicarlo todo y un tutorial donde vas a ir explicando un poco paso a paso cómo hacer las cosas, ¿no? Pero más o menos que no creo que haya ninguna diferencia a nivel de hacer clic o no. De hecho, perdona, claro, yo en SEO no soy... Claro, yo no soy un súper experto en el SEO, entonces no te puedo contestar, pero no, yo lo que suelo hacer, en mi caso particular, en estos pequeñitos detalles no le doy tanta importancia. Sí que es cierto que yo, en mi caso, yo trabajo SEO para mí, no para otros. Sí que tengo como una estructura de ideas y de cosas que quiero transmitir, de palabras clave que quiero trabajar, pero no me pongo tan tiquismiquis, ni siquiera a nivel de copy, entre una palabra como guía o tutorial y esas cosas, porque creo que no va a haber tanta diferencia. Lo que sí te puedo decir es que añadir la palabra guía o tutorial a cualquier post hace que se abra más porque esto es grande, esto es importante, ¿no? Y eso suele funcionar un poquito así. Y luego a nivel de usar anglicismos y no, yo te diría que pienses en a quién te estás dirigiendo y si los van a entender sí, y si no, no. De hecho, yo creo que ahora tenemos palabras de marketing en español que nos resultan mucho más extrañas que las palabras en inglés y que sería más difícil entendernos así. Y en definitiva eso, y al final lo de formal o informal depende del contexto de la página. Pero si es para emprendedores yo tiraría pues eso, un tono un poquito informal, siempre sin faltar al respeto y sin perder la profesionalidad, que eso es muy importante, ¿no? Aquí podemos estar hablando tranquilamente, sin tratarnos de ustedes, sin pues decirnos, hey, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y al final en la página es un poquito lo mismo como lo queramos transmitir. Yo te diría que cuando vas a exponer cualquier cosa, esto a nivel general, luego ya que esté el nombre de la empresa me parece bien y me parece normal, porque al final lo que dices tú, estás transmitiendo ahí una información de quién eres y de dónde vienes, sin necesidad de utilizar esos minutos, ¿no? Pero en general, cuanto más neutro sea algo, mejor, porque si tienes un fondo, por ejemplo el de Diego, ahora porque estamos aquí entre nosotros, pero igual en otro contexto porque es el logo, ¿no? Pero imagínate que en vez de eso pusiera una frase, o pusiera un eslogan, o pusiera algo, ¿no? Podría estar distrayendo a mí de hablar, de escuchar a Diego, en lugar de prestarle atención a lo que está diciendo, ¿no? Entonces yo intentaría tener el fondo lo más neutro posible, siempre en función de las posibilidades que tengamos cada uno, ¿no? Pues yo qué sé, tener un fondo negro, un fondo blanco suele funcionar muy bien y yo creo que más o menos todos tenemos una pared blanca por ahí. Entonces yo tiraría por ahí. Y en cuanto al lenguaje no verbal, aquí es lo de siempre. Esto es un equilibrio, ¿no? Hay gente que está como muy tiesa y que oye, que transmite como está muy incómodo. Y luego hay gente que se mueve mucho, como soy yo, que ahora aquí me da un poco igual, pero yo cuando, por ejemplo, grabo algún vídeo y soy consciente de lo que estoy haciendo y me lo pienso más, intento no mover tanto las manos, intento no hacer tanto, ¿no? Y de hecho, antes lo movía mucho más. Pero es porque transmite mucho más nerviosismo, pero no tanto nerviosismo, sino mucha energía. Puede distraer también si yo estoy haciendo todo el rato así, o estoy haciendo así. Entonces intentaría encontrar una postura donde te sientas cómodo, donde con las manos las puedes utilizar para potenciar el mensaje. Pues por ejemplo, si dices las 3 claves que puedas hacer así, o si vas a hacer un punto importante puedas señalarlo y recalcarlo con las manos. A mí eso me parece muy interesante, pero siempre más o menos que tengas un poquito la idea. De hecho, yo te diría que la primera vez, antes de grabar la versión oficial, te grabaras sin tener ningún tipo de filtro en cómo te mueves, y cuando te muevas te vas a ver que o estás muy tieso o te mueves mucho, pero que probablemente no tengas ese término medio. Pero si me has dicho antes que estás acostumbrado a hablar en público, seguro que ese toque ya lo tienes y que sabes cómo moverte. Entonces te diría que la primera, eso, lo hicieras con total tranquilidad y como si lo hicieras a una audiencia más o menos grande. Yo sería partidario de que no, creo que las diapositivas cuando quieres vender algo está muy bien para presentar una idea más grande, si quieres señalar datos o lo que sea, pero yo no lo señalaría. De hecho, si quisiera meter algún dato, haría con la edición meter el dato en algún punto, en algún momento, donde puedas tú señalar con el dedo o algo, pero el protagonista tienes que ser tú. O sea, lo de antes, ¿no? Que aparezcas tú en primer plano y luego, oye, pues mira, pues esto es interesante porque 2,5 millones de españoles hacen no sé qué, y puedes señalar ahí, poner el número o alguna cosa que potencie. Pero yo intentaría hacerlo tú. De hecho, en un vídeo tan corto tengo la sensación de que transmitir con unas diapositivas es un poco de que necesitas ese apoyo y que no tienes la capacidad, la seguridad y la tranquilidad para transmitirlo tú. Pues si queréis encontrar cualquier cosilla, estoy en copymelo.com, es muy fácil, en todos sitios estoy como copymelo, así que nada, ahí tenéis
Tenéis un podcast, tenéis vídeos en YouTube por si queréis seguir profundizando y aprendiendo, que hay bastante contenido por ahí. Y nada, y sobre todo yo me ayudo, me dedico a ayudar a negocios a vender más escribiendo y estoy especializado, por decirlo así, en web, email marketing en cuanto al copy y campañas también en cuanto a Facebook e Instagram. Google, la verdad es que tenemos una relación amor-odio que si lo puedo evitar, lo prefiero evitar siempre en todo lo que sea Google Ads, pero sí, sobre todo en esos 3 puntos. Entonces, nada, si en algún momento necesitáis un copy, necesitáis ayuda o lo que sea, pues me tenéis por ahí a vuestra entera disposición. Y además, si queréis aprender, hay muchísimo contenido en abierto, así que, de hecho, ahora mismo todo está en abierto, así que podéis aprender, tenéis un montón ahí de datos, de mini cursitos, de guías, para que le podáis echar un vistazo sin problemas. Si tenéis una duda me decís y os contesto encantado.